Vamos a ir ya. Acordate que me tengo que estar conectando por el teléfono para que me puedas escuchar por el problema este que tenemos del audio en la computadora. Entonces déjame compartir la presentación que la tenía desde la mañana y por eso es que no la he guardado porque yo sé que la voy a ocupar a las 12. Y ahí me quedo. Vamos a ver. O me confirmas si la logras ver. Sí, yo le aviso. Ok. Se supone que ya debería de estar. Dice, es que está lento el internet de aquí, viéramos. Me conecté primero por el teléfono que por la computadora, pero en el teléfono tenía que esperar la reunión. Ok, ¿logras ver ahí? Sí. Aún no. Aún no, qué raro. Ya está diciendo que está cargando. Ah, ok, ahí tenemos. Es que está lento. Estoy esperando que me llegue a la diapositiva uno, porque como Ya la estoy terminé de viendo. preparar. Ah, Ya, ahora sí, ya salió la pantalla. ok. Entonces déjame ubicarme hasta el final. Es que está lentísimo. Estoy yéndome a la diapositiva uno y no me ha podido cambiar. Es que quiero ampliarte también la pantalla. Entonces vamos a ver. Tengamos paciencia. Todo es que no se nos esté cayendo la red y que se nos corte la comunicación ahí, el enlace. Aquí yo tengo mi pantalla en negro. Vos tenés ya la primera, ya, ahí a la vista. Pero como puse a ampliar la pantalla, ahí se quedó negra. Okay. Ahí está. Sí, Aquí de cierta forma la temática es bastante parecida a lo que vimos el día de ayer, Hazel, respecto a la parte de la oratoria, las clasificaciones, las definiciones, elementos, características, así como la oratoria forense, como la parte de la retórica y la parte de la elocuencia, que fueron los tres subtemas que abordamos el día de ayer. Entonces, algo parecido es la temática de hoy, nada más con la parte del discurso jurídico que previo a darla de forma verbal tienes que hacer una preparación escrita de la misma. Para ello vamos a abordar lo que es el tema de definición de género judicial, lo que es el género deliberativo o político, como se le llama también en otra doctrina, la definición de lo que es género epidíctico o discurso jurídico y hablar un poco sobre la coherencia del discurso jurídico desde el punto de vista de conectores discursivos, como la clasificación de los conectores. Entonces, el objetivo, ahí vos lo puedes ver que son los tres objetivos, tanto conceptual, procedimental y actitudinal, que nosotros ponemos siempre en cada temática o cada sesión clase relacionada pues a los temas que se van a desarrollar. Pero básicamente es resumirlo en cuanto a identificar las características distintivas de los géneros retórico, judicial, deliberativo con el contexto jurídico y social. Asimismo, el poder analizar la estructura y finalidad del discurso jurídico, reconociendo su función argumentativa y persuasiva en las prácticas del derecho.
También es importante y lo que buscamos es poder cumplir en cuanto a la valoración de la importancia de la coherencia discursiva en la elaboración de escritos jurídicos mediante el uso adecuado de conectores y una organización lógica del contenido. O sea, todo contexto y toda expresión verbal requiere efectivamente de una organización del contenido que se hace a través de la elaboración escrita desde el punto de vista legal o jurídico. Y por último, es poder aplicar esos conectores discursivos en la redacción de textos jurídicos, garantizando claridad, fluidez y coherencia en la argumentación. Para ello, la asignación del día de hoy va a ser la redacción de un párrafo utilizando estos conectores que son los que vamos a conocer. Entonces, el poder vamos a cambiar los géneros retóricos, el poder hablar de la retórica clásica desde el punto de vista de Aristóteles, como lo hablamos el día de ayer, es poder identificar tres géneros discursivos que son fundamentales y estos son según la finalidad y el contexto en que se emplean. En primer lugar, entonces hace referencia al género judicial o forense, que es el que tiene ahí, que es el que acusa o defiende, eso enfocando los hechos pasados. Es decir, que se utiliza en los tribunales o contextos similares para poder acusar o defender a una persona ante un juez. En cuanto a la finalidad, es establecer al jurista un hecho pasado. Los tiempos verbales predominantes que normalmente se ven en esta figura es el pasado. ¿Por qué? Porque tus alegaciones lo vas a basar en acontecimientos que sucedieron en el pasado, pero que están siendo juzgados en ese momento. Por ejemplo, los alegatos, las demandas o defensa, algún recurso de una sentencia, etcétera. Otro ejemplo que podemos dar del género judicial o forense es, por ejemplo, aquí desde el punto de vista de Nicaragua, un abogado defensor en un juicio por robo agravado ante un juzgado penal. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros estamos haciendo una defensa ante las audiencias orales y públicas, nosotros más o menos nos referimos o nos dirigimos ante el judicial al momento dentro de nuestras intervenciones. Por ejemplo, mi defendido no se encontraba en el lugar de los hechos el día 10 de julio del año 2025, como demuestra en el testimonio del testigo Carlos Miranda, y por tanto no pudo haber cometido el delito que se le imputa. Entonces, generalmente nosotros seguimos esa dirección, ¿verdad? Y siempre lo hacemos bajo el respeto, a esa breve relación de hecho, pero que sea directo y que sea contundente, que sea claro. Cuando ya hablamos del género deliberativo o político, se usa en el parlamentario para o disuadir sobre decisiones futuras que afectan una colectividad. Ahí, por ejemplo, en dos palabras sencillas te las pongo, que es aconsejar o disuadir enfocados en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? No es como el anterior, que tus alegaciones las vas a basar en hechos pasados, ¿verdad? Ya sean tus demandas, ya sean tus recursos, etcétera. Aquí, la parte del político, es que vos vas a incidir la decisión de un grupo de personas o de una persona para futuro. A eso se refiere la parte del género deliberativo o político. ¿Por qué? Porque la finalidad es poder aconsejar una acción o bien querer desaconsejar, que quiere decir que si la persona tiene un punto de vista y vos no querés, porque no te conviene que tenga esa postura o esa mentalidad, vos venís, vos aconsejás para poder que esta persona cambie de parecer o cambie de pensar. Entonces, por eso muchos hacen uso de ese término de desaconsejar sobre una acción. ¿Qué tiempos verbales predominan? Acordate que en el anterior, que estábamos hablando sobre el judicial o forense, hablamos del pasado, pero en este caso del género deliberativo o político es futuro, ya es lo contrario. Un ejemplo, por ejemplo, los discursos legislativos, las campañas políticas, los debates públicos o cabildos que se pueden hacer en las municipalidades o en los departamentos.
Otra, por ejemplo, desde el punto de vista de Nicaragua, lo podemos nosotros ejemplificar de manera rápida cuando los diputados están sesionando ante la Asamblea y están debatiendo una reforma. Por ejemplo, a ver, puede ser laboral, puede ser civil, puede ser comercial, etcétera. Por ejemplo, ellos normalmente al momento del debate, no sé si en algún momento, Hazel, tuviste la oportunidad en tus clases de Derecho Constitucional, perdón, o Introducción al Estudio del Derecho, fuiste alguna vez a hacer visitas a la Asamblea para que vieran ustedes cómo sesionaban, ¿verdad? Cómo era la vida parlamentaria. Entonces, al momento que los diputados toman la palabra, ¿verdad? Cuando van a comentar sobre estas reformas, algo así pueden decir, si aprobamos estas reformas al Código del Trabajo, garantizamos mejores condiciones de descanso para los trabajadores, por ejemplo, del sector agrícola, la cual va a fortalecer el desarrollo rural, porque hasta por hoy los beneficios están dirigidos para los trabajadores de las empresas privadas o públicas o instituciones públicas, pero que están ubicadas en la zona urbana, perdón. Entonces, algo por ahí. Entonces, eso que está haciendo es argumentativo. Ahí los diputados están tomando la palabra, están porque es necesario la reforma, pueden ser reformas parciales, pueden ser reformas totales, pero al mismo tiempo está motivando su intervención desde el punto de vista de la justificación del por qué es necesaria, ¿verdad? Esa reforma. Y por último tenemos la parte del género epidíptico o demostrativo, que me suena y me gusta más llamarle demostrativo porque es el término más común que lo conocemos. Aquí en este término o esta conceptualización, el género centrado es la parte de la crítica, orientado a destacar los valores o defectos de una persona, la idea, los hechos o el actuar de una persona. La finalidad, perdón, de este tipo de género es alabar o censurar cualquiera de las dos cosas, o querés enaltecer la opinión de una persona, o bien querés restar validez o importancia a lo que dice esa persona. Podés tener los dos extremos. A diferencia de las dos anteriores, que acordate que la primera es sobre hechos pasados, la segunda es sobre hechos futuros, la parte del género demostrativo es presente, ¿ok? Es en ese momento que se está dando. Entonces ahí tenés que saberlos diferenciar uno del otro. Un ejemplo, por ejemplo, discursos conmemorativos, unos discursos de homenaje, oraciones tal vez fúnebres a alguien que estimas muchísimo, estás en un círculo y ahí vos te dirigís ante las personas que están presentes. No sé si tenés dudas en esos tres tipos de géneros retóricos, Hazel. No, profe. Ok. Es que este es bastante sencillo, solamente el saberlo diferenciar al momento de las asignaciones. Hay una serie de ejemplificaciones que podemos dar en cada una de ellas porque se usan para poder establecer alabaciones, señalamientos, aseveraciones o acusaciones, porque puede ser contrario generalmente en actos públicos, etcétera. Pero el hablar desde el punto de vista, en resumen, en la parte del judicial, se ubican más como la parte de las defensas penales, por ejemplo. En la parte deliberativa son los debates legislativos, como te lo di el ejemplo, y el demostrativo básicamente son esos discursos conmemorativos que hacemos a alguna personalidad destacada. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos ya de, por ejemplo, los discursos sobre el natalicio de Rubén Darío en la Facultad de Derecho, hacemos, qué sé yo, una gran celebración en la cual si usted es seleccionada para poder dar unas palabras por la celebración, ¿verdad? Por la fecha, usted puede decir, celebramos hoy a Rubén Darío, cuya voz poética inspiró la libertad de pensamiento que también defendemos en el ejercicio del derecho. Y ahí usted sigue relacionando el por qué lo toma usted como ejemplo a seguir y qué tanto se relaciona con alguna, digamos, de nuestro quehacer como abogado.
Eso lo va usted redactando y usted pues lo hace de forma oral la presentación de los mismos. Cuando nosotros hablamos de los conectores discursivos, es muy importante que también, no me salté, ¿verdad? No, como no, me había salteado ahí una. Coherencia del discurso jurídico. Cuando nosotros hablamos, Hazel, del discurso jurídico, es un tipo de discurso institucionalizado que se utilizan en el contexto del derecho. Es decir, que tiene como una estructura un poco más formal, utilizamos un lenguaje más técnico y está dirigido a la interpretación, a la aplicación o a la creación de normas jurídicas. Entonces, seguimos nosotros esa línea del derecho porque las características, digamos, lo hacen propio o lo hacen destacar. Por ejemplo, la formalidad y el tecnicismo, el carácter argumentativo que se apoya en hechos, en normas, en doctrinas, en jurisprudencia, toda la fuente que nosotros conocemos propias del derecho. También tiene una finalidad persuasiva porque influye en la decisión de una autoridad o de un tribunal. Está basado en el género judicial, aunque también puede tener componentes deliberativos o demostrativos, como ya lo vimos con anterioridad. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de una, digamos, coherencia del discurso jurídico, cuando nos relacionamos a la parte de la coherencia, es la relación lógica y comprensible entre las ideas de un discurso. En el discurso jurídico, por ejemplo, implica que los argumentos estén bien estructurados, que estén bien conectados, que gradúen relación con el objeto del debate o un análisis jurídico como tal, que tenga esa coherencia, que tenga esa lógica. Por ello, los elementos para poder lograr coherencia podemos mencionar la parte de la unidad temática, que es lo que tienes ahí. Entonces, ¿qué es la unidad temática? Es no desviarse del punto central. O sea, que a veces nosotros hablamos y hablamos, a veces como Cantinflas, porque dejamos las ideas a la mitad, no las concluimos e iniciamos para poder argumentar algo más. Pero es cuando vos no tenés un orden lógico de las ideas y cómo las vas a expresar. Cuando vos no preparás ese escenario, entonces vos no lográs mantener esa unidad temática y eso es lo que siempre tenemos que trabajar al momento que nosotros vamos a hacer una intervención oral, es no desviarnos del punto central. La parte de la progresión temática tiene que ver con cada argumento que se desarrolla en el interior. Vos podés pensar sobre qué palabras vas a utilizar y a veces no las expresás, sino que las sustituís con otra. Y ahí es donde hay el problema, cuando no llevas, perdés ese hilo conductor. Entonces es necesario que cada argumento se vaya desarrollando de previo mentalmente, ¿verdad? Esa es parte del progreso temático. La no contradicción se refiere a que los argumentos deben de ser consistentes, que cada idea se entrelace o se complemente con la otra, no que se contradiga. Eso hay que ser muy cuidadoso. Y por último, el uso adecuado de conectores discursivos. Por ejemplo, para que entendas, un ejemplo, pueden haber ejemplos coherentes y pueden haber ejemplos incoherentes. Por ejemplo, en el incoherente solicitamos la prescripción de la deuda conforme al artículo 729, un ejemplo del Código Civil, y por ello pedimos que se declare culpable del delito de amenaza cuando vos estás acusando. Pero cuando ya es un poco más coherente, ¿cómo lo puedes decir? Solicitamos que se declare una prescrita la obligación contenida en el pagaré de la fecha 10 de febrero del año 2024 conforme al artículo 720 del Código Civil, qué sé yo, que establece un plazo de tantos años, porque ahí se le pone 3, 5 años para exigir judicialmente obligaciones personales y ahí vos vas relacionando de cierta forma el instrumento, el título, valor que los está dando a conocer al judicial o a los que están presentes y que desconocían quizás de la existencia del mismo. Entonces, ahí debe de ir conectando cada uno de ellos. Cuando ya nosotros hablamos de los conectores discursivos, y esto es muy importante que pongas atención porque tu tarea va dirigido a eso, vas a redactar un argumento jurídico
pero usando los conectores o incluyendo los conectores que vamos a ver ahorita. Y cuando nosotros hablamos de conectores discursivos, estamos hablando de las palabras o las expresiones que enlazan las ideas dentro de un discurso, dentro de una intervención, dentro de una expresión verbal, que te va a ayudar a dar fluidez, orden lógico y coherencia al texto o a lo que vos estás expresando. Entonces, en sí, estos son palabras o expresiones que unen ideas dentro de un texto o una oralidad, estableciendo relaciones lógicas, semánticas entre las partes del discurso. Entonces, son esencialmente para la coherencia y la cohesión del mensaje. Si vos te expresas bien, con un orden lógico, el mensaje va a llegar de forma positiva para el que usted esté interesado y para el que usted quiere que reciba ese mensaje. Por eso es que tiene, digamos, una función de conectores que permiten, en primer lugar, guiar al lector o al interlocutor a través del contenido. También relaciona ideas entre sí, evita repeticiones innecesarias y por tanto optimiza el tiempo y tu intervención, que va a ser clara, pero va a ser fluida y va a ser clara. También mejora la parte de la fluidez y claridad del texto y también expresa intenciones del hablante, o sea, el opinar, el oponerte, el justificar, el concluir, el refutar algo, o sea, un sinnúmero de argumentaciones que puedes utilizar cuando haces uso de los conectores. Entonces, por ello siempre es recomendable que el uso de los conectores, porque en primer lugar, los conectores los tenés que ir adecuando, ellos varían. ¿Por qué? Porque la idea de ir variando los conectores es, vas a evitar repetir siempre lo mismo. Por ejemplo, como además, no lo vas a estar diciendo en una misma intervención constantemente además, sino que podés utilizar otros conectores como por qué, por lo tanto. Entonces vas variando, no suena repetitivo, no suena redundante y se oye un poco más limpia y más fluida tu intervención. También es la adecuación al tipo de texto, o sea, no debes de usar conectores coloquiales en textos formales. O sea, tenés que evitar ese pues, ese entonces que a cada rato nosotros mencionamos de forma verbal y que también lo trasladamos a la parte escrita. Entonces ahí, por ejemplo, cuando vas a poner pues, entonces en lugar de poner pues, puedes poner solo entonces en la siguiente y buscar otros sinónimos que te puedan servir para poder enlazar todo el contexto que estás escribiendo. ¿Debe de existir una coherencia lógica? Sí, porque debes de asegurarte de que el conector usado corresponda al sentido que deseas expresar. Ya, porque hay palabras que tienen más de un significado y debes de escoger y utilizar aquel que realmente corresponde al contexto. También debes de evitar excesos, porque también el usar muchos conectores, al final el mensaje nunca llega. Usar es innecesario porque es el texto. Entonces, eso es muy importante, tener una medida. Entonces, hay clasificaciones de conectores, un sinnúmero. Por ejemplo, tenemos de adición, es agregar información. Por ejemplo, además también, incluso, asimismo, son parte de los conectores de adición. Cuando hablamos ya de contraste u oposiciones, estamos hablando de aquellos que introducen ideas contrarias. Cuando vos estás diciendo una cosa, pero al mismo tiempo querés comparar con lo contrario, ahí tienes que saber qué tipo de conectores vas a utilizar. Un ejemplo puede ser pero, sin embargo, no obstante, aunque, en cambio, o sea, son cualquiera de ellos que vos podés ir utilizando y podés irlos adecuando al contexto. También tenemos el conector de causa. Aquí el de causa es el que explica razones. ¿Ya? ¿Por qué explica razones? Porque vos estás teniendo una intervención, pero que al mismo tiempo estás relacionando un hecho. Pero el usar el mismo conector es cansado e incluso aburrido para los que te están escuchando. Entonces ahí puedes utilizar porque, ya que, puesto que, debido a, y así vas variando. De consecuencia, esto es cuando indican como resultado, ¿verdad?
Por tanto, así que ahí lo que yo te puse en la diapositiva son los ejemplos que te estoy diciendo. Entonces, ahí vos podés utilizar en consecuencia, sí, de modo que, por lo tanto, etcétera. Esto lo podés ir viendo para poder llegar a un resultado dentro de tu intervención. De la parte de ejemplificaciones, es introducir ejemplos dentro de tus intervenciones orales. ¿Cómo vas a conectar tu explicación, tu justificación, tu relación de hechos al ejemplo? Ahí vos podés utilizar, por ejemplo, como muestra, tal como, etcétera. De explicación o aclaración, aquí es cuando vos vas a desarrollar o a precisar algo. Y querés enmarcarte un punto que para vos va a ser importante y de mucha validez al momento de la toma de decisión de un judicial, por ejemplo. Entonces vos ahí, al momento que estás explicando y al momento que vas a explicar o aclarar algo, vos podés hacer uso de los conectores como es decir, o sea, en otras palabras, etcétera. De orden o secuencia, esto indica una secuencia o una enumeración que va dando sobre ciertos hechos, situaciones, aspectos o personas. Y ahí vos podés utilizar los conectores primero, luego, después, por último. Entonces, según el orden en que vas expresando los conectores, ahí los vas utilizando. De resumen o conclusión es el cierre que vos vas a hacer a tu intervención, puede ser un discurso, puede ser un mensaje que estés transmitiendo de forma rápida. Entonces puedes utilizar conectores en resumen, en conclusión, en síntesis, finalmente. O sea, son aquellos conectores o palabras que vas a utilizar para dar el cierre a tu intervención oral. Y ahí son todos los tipos de conectores que podemos nosotros referir, pero que en resumen las características prácticas del lenguaje técnico y autoridad normativa son súper importantes en los conectores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos referimos, Hazel, a una, por ejemplo, a un lenguaje técnico, perdón, a un lenguaje técnico es porque estamos en el uso de términos, por ejemplo, del Código Civil, del Código del Trabajo, la Ley de Justicia Constitucional, etcétera, la ley ambiental. Cuando hablamos ya de una autoridad normativa, estamos basando en leyes como la Constitución Política de Nicaragua, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, etcétera. Entonces, conforme el artículo 103 del Código Procesal del Trabajo, un ejemplo, esta parte solicita, por ejemplo, se difiera de la audiencia por causa justificada y por motivos que a continuación señalo, etcétera. Más o menos ahí puedes hacer uso de ese lenguaje técnico jurídico que es propia de la materia que se está tratando. Pero existe una serie, Hazel, de conectores discursivos que utilizamos en nuestro contexto jurídico nicaragüense, que es muy importante reconocer los tipos de conectores y poderlo ejemplificar a través ya de actos jurídicos. Por ejemplo, un tipo de conector, la adición, ese es un conector. El ejemplo podemos poner de la adición, además, asimismo, incluso, etcétera. Un ejemplo que podemos aplicar este conector, por ejemplo, el acusado no solo fue reconocido por el testigo, sino que además fue capturado en posición del bien sustraído. Entonces, él además es el conector ahí dentro de ese ejemplo en la cual vos estás narrando un hecho. También el contraste es un tipo de conector que utilizamos mucho los abogados. Por ejemplo, está relacionado a los conectores sin embargo, aunque, pero, y cómo lo puedes, digamos, ejemplificar ya al momento de tus intervenciones. Por ejemplo, la demanda presentó documentos, sin embargo, no probó la existencia de la parte contraria o del contrario, o no demostró los hechos por los cuales estamos radicando en la presente causa. Pero estás utilizando ese sin embargo como parte del contraste. También tenemos otro conector como es la causa. Entonces, en la causa se refiere el por qué, dado que, ya que. ¿Cómo lo puedes utilizar?
Por ejemplo, solicito la reposición del proceso o del auto ya que no fue debidamente notificado. ¿Cómo lo ordena la ley? Entonces, ahí el ya que esa es la causa. Ese es el, digamos, la parte del discurso que nosotros utilizamos, ese conector. También tenemos el otro conector que es la consecuencia, que puede ser por tanto, así que es en consecuencia, y lo puedes utilizar, por ejemplo, el contrato es nulo por falta de consentimiento, por tanto se solicita la nulidad judicial. Entonces estás utilizando el por tanto dentro de esa oración, ese conector. Las ejemplificaciones es cuando vos ya vas a dar ejemplo. Acordate que ya todo eso te lo expliqué. ¿Cómo lo podemos ubicar? Por ejemplo, en tu intervención en una audiencia oral, vos puedes decir, se evidencian actos de violencia laboral, por ejemplo, amenazas, humillaciones constantes, de presión laboral, inestabilidad, lo cual consecuentemente ha provocado enfermedades ocupacionales, etcétera, etcétera, y ahí va siguiendo el hilo conductor. También tenemos el conector explicativo de explicación que vos utilizas, que es decir, en otras palabras, ¿cómo lo vas a utilizar? El despido fue sin causa justificada, es decir, no hubo motivo legal ni procedimiento adecuado. Yo siempre te relaciono la parte de lo que son, digamos, mis especialidades. Puedes ver que yo siempre te hago ejemplo de cuestiones laborales, pero si vos te sentís mejor en la parte mercantil o te sentís mejor en la parte civil, que está bastante relacionada, o penales, perfectamente. El orden o secuencia, este es un conector también, que lo utilizamos a través de las palabras primero, luego, después. ¿Cómo lo vamos a ejemplificar? De la siguiente manera. Primero se interpuso la demanda, luego se presentó la contestación y después se celebró la audiencia. Entonces vos estás haciendo una relación cronológica de lo que se dio dentro del proceso. Eso es un conector de orden o secuencia. Y por último, podemos hablar del resumen o conclusión, que vos utilizas los conectores como en síntesis, finalmente, en resumen, etcétera. ¿Cómo lo vamos a ejemplificar ya en el último minuto creo que tenemos? Por ejemplo, en síntesis, el empleador violó los derechos fundamentales del trabajador. O en resumen o en conclusión, se logre demostrar que el empleador violentó los derechos fundamentales de los trabajadores. Al digamos, finalizar de manera anticipada la vigencia del contrato del trabajador. Eso es como parte del ejemplo de este tipo de conectores que nosotros estamos utilizando. Si pudiste ver, fue bastante sencillo el utilizar las expresiones y los conectores, que son las palabras que a veces nosotros hablamos, pero no sabemos que estamos haciendo uso dentro del discurso jurídico, géneros, digamos, retóricos, como bien nos dice, a través de estos conectores que son en su mayoría discursivos. Todos los que vimos ahorita, por ejemplo, son discursivos, pero que son muy utilizados dentro de nuestra jerga como abogados nicaragüenses en las diferentes materias o especialidades. Entonces, la asignación, Hazel, si la pudiste leer, yo creo que no te la he subido, fíjate, creo que no te la he subido. ¿Vos no has revisado la plataforma? ¿Cómo dice, profe? Si ya verificaste si te subí todo el material de la sesión de hoy, la Sí, hoy asignación. reviso todo, profe. Como hoy Ok, tengo una tarea, tengo que revisarla sí o sí. ok. La de ayer, acordate, es lo que me vas a grabar. Una, Sí, ajá, una presentación, ¿verdad? sí. Ok, entonces 3 minutos tiene que durar esa presentación y que vas a hablar un poco sobre la asignatura y las expectativas de la misma y tu utilidad en el ejercicio profesional del derecho. Esa es la de Ok. ayer. La de hoy me vas a elaborar, me vas a redactar, ahí no me vas a grabar video, sino que me vas a redactar como un discurso jurídico en un párrafo utilizando diferentes conectores. Estos conectores que vimos ahorita,
Ajá. Entonces vos vas a escoger y ahí me vas a utilizar varios conectores, los más que podás dentro del párrafo. Vos escoges la materia. Ok. ¿Eh? Acordate que te di bastantes ejemplos, te di ejemplos bastante en la parte laboral, te di en otros contractuales, te di otros penales, que fueron los que hablamos más Sí. ahorita que te hablé de los conectores. Entonces ahí vos podés utilizar los de adición, de contraste, de causa, de consecuencia, de secuencia, de resumen o conclusión. En un párrafo vos me tenés que hacer uso de varios conectores. Ok. Entonces, usted revise todo ese material porque son temas sencillos y cualquier cosa me escribís porque esta unidad del día de hoy es bastante breve, es corta, quizás una de las más cortas que tenemos dentro del programa de la asignatura. Ok. Profe, Yo ¿la tarea entonces está asignada ya en la plataforma o todavía no? La de ayer ya tenés todo, la que voy a verificar es la de ahorita. Ya tengo todo el Ah, material, bueno. lo que me recuerdo bien es que si te lo logré subir. Ahorita que Ok. terminemos la sesión, yo verifico para que ya te quede ahí la asignación y la puedas trabajar las dos. Ok. Bueno, pues entonces eso, si no tenés dudas, igual si la vas a tener hasta el momento que las estés trabajando, estoy a la orden siempre, voy a estar pendiente. Está bien, gracias, profe. Dale pues, Isel, estamos en comunicación porque ya nos conectaríamos hasta la próxima semana. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Hazel. Descanse. Gracias, igual. Gracias.